¿Alguna vez has sentido que algo no está bien con tu carga, pero ya es demasiado tarde para echarte para atrás? Déjame contarte lo que me pasó hace 3 meses en la carretera Federal 200, entre Acapulco y Zihuatanejo. Una historia que todavía me pone los pelos de punta cada vez que paso por ese tramo. Si tú también has vivido algo extraño en la carretera, algo que no te atreves a contarle ni a tu familia, déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te gusta, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque aquí compartimos los relatos más impactantes de nosotros, los que vivimos del volante. Mi nombre es Alberto, pero en la carretera todos me conocen como el Coyote del Sur. Llevo 28 años manejando mi Peterbilt 389 rojo cereza, la reina del asfalto, por todos los caminos del país. Creía que ya lo había visto todo, hasta ese día. ¿Tú qué harías si te das cuenta de que tu carga no es lo que te dijeron, pero ya estás a punto de llegar al destino? El sudor me corría por la frente como cascada, y no era por el calor de Guerrero. Eran las 5 de la tarde, el sol pegaba fuerte sobre el parabrisas de la reina del asfalto, pero lo que me tenía empapado era el miedo. Un miedo que me carcomía las entrañas desde que salí de la bodega en Chilpancingo. Llevaba 6 horas manejando con las manos agarrotadas al volante, sintiendo como cada kilómetro me acercaba más al destino. Puerto Marqués. Faltaba 1 kilómetro. Un maldito kilómetro para entregar esa carga que me estaba quemando la conciencia como fierro caliente. El aire acondicionado zumbaba, pero yo seguía sudando. Me temblaban las manos cada vez que miraba por el retrovisor hacia la caja del tráiler. 26 toneladas de peso bruto, según los papeles. Pero yo sabía que ahí atrás había algo más que cajas de refacciones automotrices. Lo sabía desde que cargué en esa bodega mugrienta donde nadie me dejó revisar el contenido. No te metas, Alberto, me había dicho el encargado, un tipo flaco con dientes de oro que me pagó el triple de lo normal. Tú nada más maneja y entrega. Punto. Pero cuando estás 28 años en este negocio, desarrollas un instinto. Y mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal. La carretera Federal 200 se extendía como serpiente entre los cerros, y el océano Pacífico brillaba a mi derecha como espejo roto. Normalmente ese paisaje me tranquilizaba, me recordaba por qué elegí esta vida. Pero ese día, cada curva me ponía más nervioso. Cada cuesta me hacía apretar más los dientes. La reina del asfalto rugía con su motor Caterpillar, pero yo sentía que cada revolucón me acercaba más a la boca del lobo. Mi compadre Jesús me había advertido sobre esas cargas misteriosas. Coyote, me decía, el dinero fácil siempre trae problemas difíciles. Pero yo tenía deudas, muchas deudas. Mi esposa Esperanza necesitaba la operación, y mi hijo menor andaba en la universidad. Cuando vi las luces azules y rojas parpadear en mi retrovisor, se me fue el alma al suelo. La patrulla venía acercándose rápido, y yo sabía que se acababa todo. 26 toneladas de secretos que no podía explicar, y 1 kilómetro que se había convertido en la distancia más larga de mi vida. El retén estaba montado justo antes de la entrada a Puerto Marqués. Conos naranjas, soldados con armas largas, y un comandante que me hizo seña para que me orillara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Diosito, murmuré besando la medallita de la Virgen de Guadalupe que colgaba del espejo, ayúdame a salir de esta. Pero cuando bajé de la cabina y vi la cara del comandante, supe que esta vez la Virgencita no me iba a poder sacar del problema en el que me había metido. Todo comenzó hace 2 meses, cuando el banco me mandó la carta de embargo. Sentado en la mesa de mi cocina, con mis manos callosas temblando mientras leía esas palabras que me partían el alma, procedimiento de ejecución hipotecaria. Mi casa, la casita que compré cuando nació mi hijo Alberto Jr., se me iba a ir de las manos. Esperanza estaba lavando los platos cuando le dije. Se le cayó el vaso que tenía en las manos, se hizo pedazos en el piso de mosaico. ¿Cómo que nos quitan la casa, Alberto? Me preguntó con esa voz quebrada que usaba cuando las cosas se ponían feas. ¿No que ya habíamos pagado más de la mitad? Le expliqué que los fletes habían estado muy bajos los últimos meses. Que la reina del asfalto necesitaba reparaciones caras.
que los préstamos que pedí para la operación del corazón de mi suegra se habían acumulado. Que Alberto Jr. en la universidad gastaba más de lo que yo podía mantener. Pero no le dije lo peor, que había apostado en las peleas de gallos tratando de resolver todo rápido, y perdí 3 meses de trabajo. Hay algo más, me dijo Esperanza secándose las manos en el delantal. El doctor dice que necesito la operación ya. Los quistes están creciendo muy rápido. Se sentó a mi lado, y vi cómo se sobaba el vientre. Son 80.000 pesos, Alberto. Y el seguro no cubre ni la mitad. Esa noche no pude dormir. Caminé por el patio trasero, viendo las plantas de chile que tanto cuidaba Esperanza. Las rosas que había plantado cuando nos casamos hace 25 años. Todo lo que habíamos construido se nos deshacía entre las manos como arena. Al día siguiente, manejando por la central de abastos de Chilpancingo, me encontré con el flaco Herrera. Un tipo que siempre andaba con camisa de seda y cadena de oro, presumiendo que tenía los mejores trabajos. Coyote, me gritó desde su camioneta, tengo algo que te conviene. Pero necesito a alguien de confianza. Me llevó a una cantina en las afueras, donde la cerveza estaba tan fría como las intenciones del negocio que me iba a proponer. Es un solo viaje, me dijo limpiándose los dientes de oro con un palillo. Chilpancingo a Puerto Marqués. Refacciones automotrices. Pero hay que hacerlo sin preguntas. ¿Cuánto pagan? Le pregunté, aunque ya sabía que si me estaba buscando a mí, no era por mi cara bonita. 150.000 pesos. Cash. La mitad cuando cargas, la mitad cuando entregas. Me quedé callado, sintiendo como el corazón se me aceleraba. Era exactamente lo que necesitaba para salvar la casa, pagar la operación de Esperanza y mantener a Alberto Jr. en la universidad. ¿Qué es lo que realmente voy a cargar? Le pregunté mirándolo a los ojos. El flaco se rió y pidió otra cerveza. Coyote, por algo te dicen así. Porque sabes cuándo hacer preguntas y cuándo no hacerlas. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Tú nada más maneja. Entrega. Cobra. Y con eso tienes para vivir tranquilo un buen rato. Esa noche llegué a casa con la decisión tomada. Esperanza estaba sentada en el sofá, viendo una telenovela, pero yo sabía que no estaba prestando atención. Cuando le conté del trabajo, se puso pálida. Alberto, tú sabes que esos trabajos bien pagados siempre traen problemas, me dijo agarrándome la mano. ¿Y si es algo malo? ¿Y si nos metemos en problemas peores? Pero yo ya había decidido. Al día siguiente llamé al flaco Herrera y le dije que aceptaba. Lo que no sabía era que esa decisión me iba a llevar a estar parado frente a ese comandante, con el corazón en la garganta y la vida entera colgando de un hilo. Cuando vi al comandante acercarse a la reina del asfalto, supe que había llegado mi hora. Era un tipo moreno, de unos 40 años, con galones bien planchados y esa mirada que te atraviesa el alma. Le entregué mis documentos mientras las manos me temblaban como hoja seca. El cabrón se tomó su tiempo revisando cada papel, como si estuviera leyendo el periódico en domingo. Yo ahí parado, sudando como en vapor, mientras él caminaba alrededor del tráiler tocando las llantas y mirando todo con esos ojos de águila que tienen los militares cuando algo no les cuadra. Cuando me pidió que abriera la carga, se me fue el alma al suelo. Caminé hacia la parte trasera sintiendo que las piernas se me habían vuelto de gelatina. Agarré las llaves, abrí la primera puerta del tráiler, y lo que vi me dejó más frío que cerveza de cantina. No eran refacciones automotrices. Ni madres que fueran refacciones. Eran cajas de madera, como de las que usan para transportar frutas, pero más pesadas y con un olor que me revolvió el estómago. Un olor a tierra húmeda mezclado con algo que no podía identificar, algo que me ponía los pelos de punta. El comandante agarró una palanca de uno de sus soldados y abrió una de las cajas. Y ahí fue donde se me quitó hasta el hambre de la semana que viene. Adentro había figuras de barro, como las que hacen los artesanos en los mercados, pero estas estaban envueltas en tela blanca y tenían algo escrito en una lengua que jamás había visto. Pero no era eso lo que me tenía cagado del miedo.
Era que algunas de esas figuras tenían cabello humano pegado. Cabello real, como de mujer. Otras tenían dientes, dientes de verdad. Y todas despedían ese olor a tierra de panteón que me hacía querer vomitar. El comandante siguió abriendo cajas. Una tras otra. Todas con lo mismo, esas pinches figuras malditas envueltas en tela blanca, con inscripciones raras que parecían jeroglíficos de película de terror. En total eran como 50 cajas, todas llenas de esas cosas diabólicas. En ese momento me acordé de las historias que contaba mi abuela sobre la brujería, sobre los trabajos que hacía la gente para joder a otros. Esas figuras no eran arte ni decoración. Eran muñecos para hacer daño, para mandar mal a la gente. Brujería de la buena, de la que te puede dejar loco o hasta muerto. Me quedé ahí parado, viendo todas esas cajas abiertas, sintiendo como el estómago se me revolvía. El flaco Herrera me había mentido de la peor manera. Me había metido en algo que ni en mis peores pesadillas me imaginaba. Yo, que toda mi vida había sido católico, que le rezaba a la Virgen de Guadalupe antes de cada viaje, estaba cargando cosas del diablo. El comandante me miraba con una mezcla de lástima y preocupación. Se veía que el tipo también estaba impactado por lo que habíamos descubierto. No todos los días te encuentras un tráiler lleno de muñecos de brujería en plena carretera federal. Y yo ahí, sudando como pollo en rostizadera, pensando en Esperanza, en la casa, en la operación que necesitaba mi vieja. Todo por esos pinches 150.000 pesos que ahora me parecían dinero maldito. El comandante cerró la última caja que había abierto y me miró directo a los ojos. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que pasó después me dejó más sorprendido que encontrar agua en el desierto. El comandante, en lugar de esposarme y mandarme directo al bote, hizo algo que nunca me esperé. Se quitó la gorra, se rascó la cabeza y me dijo que me sentara en la defensa de la reina del asfalto. Mire, señor Mendoza, me dice el hombre, yo he visto muchas cosas en mis 20 años de servicio. Narcotráfico, contrabando, armas, de todo. Pero esto, y señaló hacia las cajas abiertas, esto es diferente. Esto es algo que no se arregla con cárcel ni con multas. Me contó que él era de un pueblo cerca de Oaxaca, donde su abuela también le había enseñado sobre estas cosas. Que esas figuras no eran juguetes ni artesanías. Eran trabajos de brujería, muñecos hechos para mandar mal, enfermedad o muerte a la gente. Y que quien estuviera detrás de esto tenía muy malas intenciones. ¿Sabe quién le iba a recibir esta carga? Me preguntó mientras se limpiaba el sudor de la frente. Le conté todo sobre el flaco Herrera, sobre la dirección en Puerto Marqués donde tenía que entregar, sobre los 150.000 pesos que me habían prometido. El comandante movía la cabeza como diciendo qué pendejada hiciste, hermano. Pero entonces pasó algo que me dio esperanza. El comandante me dijo que él conocía a un padre en Acapulco, el padre Miguel, que se dedicaba a ayudar a gente que se metía en problemas con la brujería. Que no todos los curas creían en estas cosas, pero que el padre Miguel sí sabía cómo manejar situaciones así. Usted no puede entregar esa carga, me dijo el comandante con voz seria. Pero tampoco puede regresar a su casa con eso. Esos muñecos están hechos para hacer daño, y mientras los tenga encima, usted y su familia van a estar en peligro. Se me puso la piel de gallina cuando me dijo eso. Pensé en Esperanza, en Alberto Jr., en mi casa. ¿Y si solo por cargar esas madres ya había maldecido a mi familia? ¿Y si por andar de codicioso buscando dinero fácil había traído la desgracia a los que más quería? El comandante sacó su radio y habló con alguien. No entendí todo lo que dijo, pero escuché que mencionó al padre Miguel. Después me explicó que me iba a dar un salvoconducto para llegar hasta Acapulco, pero que tenía que ir directo con el padre, sin parar en ningún lado. El padre Miguel está en la parroquia de Santa María de la Consolación, en la colonia Progreso, me dijo mientras me escribía la dirección en un papel. Usted llega ahí, le cuenta todo lo que pasó, y él va a saber qué hacer con esas cosas. Me dio también un número de teléfono. Este es mi celular, me dijo. Cuando termine con el padre, me llama para confirmarme que todo salió bien.
Y señor Mendoza, rece. Rece mucho en el camino, porque va a necesitar toda la protección divina que pueda conseguir. Cuando subí de nuevo a la cabina de la reina del asfalto, me sentía como si estuviera cargando el peso del mundo. Ya no iba rumbo a Puerto Marqués a entregar refacciones. Ahora iba a Acapulco, a buscar ayuda de un padre para librarme de una carga maldita. Arranqué el motor, me persigné 3 veces, y agarré rumbo hacia la ciudad del puerto. En el espejo retrovisor vi cómo el comandante se quedaba viendo hasta que me perdí en la curva. Y por primera vez en días, sentí que tal vez, solo tal vez, había alguien de mi lado en esta pesadilla. El camino hacia Acapulco nunca me había parecido tan largo. Cada kilómetro que avanzaba, sentía como si las pinches figuras de atrás estuvieran susurrando cosas raras. Era mi imaginación, lo sé, pero juro que la reina del asfalto no manejaba igual. Se sentía pesada, como si estuviera cargando más que esas 26 toneladas de brujería. Llegué a la parroquia de Santa María de la Consolación cuando el sol ya se estaba metiendo. Era una iglesia sencilla, de esas que construyen en las colonias populares, pero se veía bien cuidada. Tenía su campanario, sus paredes blancas medio desgastadas por el salitre del mar, y una cruz grande que brillaba con la luz de la tarde. Estacioné la reina del asfalto en la calle de enfrente y caminé hacia la entrada. Había una señora mayor barriendo el atrio, y cuando le pregunté por el padre Miguel, me señaló hacia adentro. Está en el altar, mijito. Ahorita está terminando la misa de 7. Entré despacio, quitándome la gorra y sintiendo como el aire fresco de la iglesia me tranquilizaba un poco. Había como 20 personas en las bancas, la mayoría señoras grandes con rebozos y algunos trabajadores como yo. En el altar estaba el padre Miguel. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con barba canosa y unos ojos que te miraban con mucha paz. Tenía esa cara de gente buena que conoce el sufrimiento ajeno. Cuando terminó la misa y la gente se fue saliendo, me acerqué a él. Padre, le dije con la voz medio quebrada, vengo de parte del comandante Rodríguez. Dice que usted me puede ayudar con un problema muy cabrón que tengo. El padre Miguel me miró de arriba abajo, como midiendo mi alma. Siéntate, hijo, me dijo señalando una de las bancas de adelante. Cuéntame qué es lo que traes. Le platiqué toda la historia. Desde las deudas, la enfermedad de Esperanza, el trabajo del flaco Herrera, hasta las figuras malditas que traía en el tráiler. El padre me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza y haciéndose la señal de la cruz cuando le describí las cajas con cabello humano y dientes. Hijo, me dijo cuando terminé de contarle todo, lo que traes ahí no son simples artesanías. Son instrumentos de maldad, hechos para lastimar y destruir vidas. Pero no te preocupes, porque donde hay maldad, Dios siempre pone un remedio. Me explicó que él llevaba 30 años ayudando a gente que se metía en problemas con brujerías, limpias y trabajos malos. Que había aprendido de otros sacerdotes más viejos, y que sabía exactamente qué hacer con esas figuras. Vamos a necesitar ayuda, me dijo levantándose de la banca. Tengo aquí en la parroquia un grupo de hermanos que me ayudan con estos casos. Son gente de mucha fe, que conoce el poder de la oración. Salimos de la iglesia y el padre silbó fuerte. De una casita que estaba al lado de la parroquia salieron 3 hombres. Uno era joven, como de la edad de mi hijo, flaco y con cara de seminarista. Otro era un señor mayor, trabajador de construcción por las manos que tenía. El tercero era un tipo moreno, fuerte, que se presentó como Evaristo, pescador del puerto. Estos son mis guerreros de la fe, me dijo el padre Miguel con una sonrisa. Cuando el mal anda suelto, nosotros nos organizamos para hacerle frente. Y hoy, compadre, tu carga se va a convertir en nuestra misión. En ese momento sentí algo que no había sentido en días, que ya no estaba solo en esta pesadilla. Que había gente buena dispuesta a ayudarme a salir del hoyo en el que me había metido por andar de ambicioso. El padre Miguel y sus guerreros de la fe me llevaron a un terreno baldío que estaba atrás de la parroquia. Era un lugar apartado, rodeado de árboles de mango y con una palapa grande donde guardaban cosas de la iglesia. Aquí vamos a traer tu tráiler, me dijo el padre. Este lugar está bendecido,
y lo que vamos a hacer necesita estar en tierra sagrada. Moví la reina del asfalto hasta ese lugar, y cuando apagué el motor sentí como si un peso me hubiera salido de los hombros. Era la primera vez en todo el día que el tráiler estaba en un lugar donde yo me sentía seguro. El padre había puesto velas alrededor del terreno y tenía un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Antes de hacer nada, me dijo el padre Miguel, tienes que llamar a tu familia. Decirles que estás bien, pero sin contarles los detalles. Y después vas a llamar al comandante Rodríguez para avisarle que llegaste aquí sano y salvo. Llamé primero a Esperanza. Mi vieja se escuchó preocupada porque ya era muy noche y yo siempre la llamaba temprano cuando andaba en carretera. Estoy bien, amor, le dije. Tuve un problemita con la carga, pero ya lo estoy resolviendo. Mañana te explico todo. Le dije que la amaba y que se cuidara mucho. Después marqué al comandante Rodríguez. El hombre se escuchó aliviado cuando le conté que ya estaba con el padre Miguel. Hizo bien en ir hasta allá, me dijo. Ese padre es de los que saben lo que hacen. Déjese ayudar y no se preocupe por los papeles ni nada de eso. Yo me encargo de arreglar todo con mis superiores. El padre Miguel había preparado un cuarto en la casa parroquial donde yo me iba a quedar esa noche. Era sencillo, con una cama, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al patio donde estaba estacionado mi tráiler. Vas a dormir aquí, me dijo. Mañana temprano empezamos con el trabajo de verdad. Evaristo, el pescador, se quedó de guardia toda la noche junto al tráiler. Esas cosas no pueden quedarse solas, me explicó el padre. Aunque estén en terreno bendito, es mejor que alguien vigile. El hombre se acomodó en una silla de plástico con un termo de café y un rosario en la mano. Esa noche, por primera vez en días, pude dormir tranquilo. No era mi casa, no era mi cama, pero sabía que estaba en un lugar seguro. El padre Miguel me había explicado que al día siguiente íbamos a destruir todas esas figuras malditas con una ceremonia especial. Que iban a quemar todo y después iban a bendecir el tráiler para que no quedara ni rastro de maldad. Cuando desperté en la madrugada, me asomé por la ventana y vi a Evaristo ahí, despierto, rezando el rosario. El tráiler seguía en su lugar, pero ya no me daba miedo verlo. Era como si estar en ese lugar sagrado hubiera cambiado todo. Al amanecer, el padre Miguel tocó a mi puerta con una taza de café de olla humeando. Buenos días, hijo, me dijo con una sonrisa. ¿Listo para liberarte de esa carga que has estado llevando? Y por primera vez en días, le pude sonreír de vuelta. Porque sabía que ese día se iba a acabar la pesadilla que había comenzado con mi ambición de dinero fácil. Los primeros días en la parroquia fueron como aprender a vivir de nuevo. El padre Miguel me tenía ayudando en las labores de la iglesia mientras preparaba todo para destruir esas figuras malditas. Barría el atrio, arreglaba las bancas, ayudaba a cargar las cosas para las misas. Trabajo sencillo, pero que me tranquilizaba el alma. Evaristo, el pescador, se volvió como mi hermano mayor. Todas las mañanas llegaba con pescado fresco del puerto y me contaba historias de su vida en el mar. Coyote, me decía mientras limpiábamos los peces, el mar también tiene sus misterios y sus peligros. Pero cuando respetas las fuerzas que no entiendes, ellas te respetan a ti. El joven seminarista, que se llamaba Tomás, me enseñó oraciones que yo no conocía. Oraciones especiales para protegerse del mal, para limpiar el alma, para pedir perdón por los errores. Don Alberto, me decía, usted no es malo. Solo se equivocó por necesidad. Eso tiene perdón de Dios. Don Refugio, el albañil mayor, me ayudaba a mantener la reina del asfalto en buen estado. Revisábamos el motor, las llantas, los frenos. Un camión bien cuidado, me decía mientras le cambiábamos el aceite, es como un compañero fiel. Te cuida en la carretera si tú lo cuidas a él. Pero la primera gran prueba llegó al quinto día. El padre Miguel me despertó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Hijo, me dijo, hoy vamos a hacer algo importante. Vas a llamar al flaco Herrera y le vas a decir que tuviste problemas con el tráiler, pero que ya vienes en camino.
Se me heló la sangre cuando me pidió eso. Padre, ¿para qué quiere que llame a ese cabrón? Si él fue el que me metió en este problema. Porque tengo un plan, me dijo con esa sonrisa sabia que ya le conocía. Vamos a usar a ese hombre para algo bueno. Vamos a hacer que él nos ayude a descubrir quién más está metido en este negocio de brujería. Me explicó que íbamos a hacer una trampa. Yo le iba a decir al flaco que llegaba en la tarde, pero en lugar de las figuras malditas, íbamos a cargar el tráiler con cajas llenas de figuras de santos que hacían en el taller de la parroquia. Cuando vean que no son sus muñecos diabólicos, me dijo el padre, van a reaccionar. Y ahí vamos a saber quiénes son y qué planeaban hacer. Esa misma mañana hicimos algo que me llenó el corazón de esperanza. El padre Miguel organizó una ceremonia para bendecir la reina del asfalto. Todos los guerreros de la fe estuvieron presentes, junto con varias señoras de la parroquia que habían preparado comida. El padre roció agua bendita por todo el tráiler, por dentro y por fuera. Puso sus manos sobre el motor y rezó para que Dios protegiera mis viajes. Las señoras cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y yo, que no soy llorón, se me salieron las lágrimas cuando todos juntos rezamos un Padre Nuestro por mi familia. Coyote, me dijo Evaristo después de la ceremonia, tu camión ya no es el mismo. Ahora está protegido por algo más fuerte que cualquier maldición. Esa tarde, cuando llamé al flaco Herrera para decirle que ya iba en camino, el hombre se escuchó nervioso. ¿Qué pasó, Coyote? ¿Por qué tardaste tanto? Me preguntó con voz rasposa. Tuve problemas con el motor, le mentí. Pero ya está arreglado. Llego a Puerto Marqués como a las 8 de la noche. Más te vale que no hayas abierto las cajas, me dijo con amenaza en la voz. Porque si tocaste algo de lo que no debías, te va a ir muy mal. Cuando colgué el teléfono, el padre Miguel me puso la mano en el hombro. Esta noche, me dijo, vamos a cerrar este capítulo de tu vida para siempre. Esa noche fue como vivir una película de acción, pero de las buenas, donde los buenos ganan. El padre Miguel había organizado todo como militar planeando una batalla. La reina del asfalto estaba cargada con las cajas de santos, y yo manejaba rumbo a Puerto Marqués acompañado por los guerreros de la fe en una camioneta que nos siguió a distancia. Llegué al punto de entrega a las 8 en punto. Era una bodega medio escondida en las afueras de Puerto Marqués, de esas que usan para guardar aparejos de pesca. El lugar olía a sal y a pescado podrido. El flaco Herrera estaba ahí esperándome con otros 3 tipos que se veían más peligrosos que sopa de clavo. Al fin llegaste, Coyote, me dijo el flaco con esa sonrisa falsa que ya le conocía. Pensé que te habías rajado con mi mercancía. Aquí está todo completo, le dije bajándome de la cabina. Pero hubo mucho retén en el camino. Los militares están muy activos por estas rutas. Los tipos empezaron a descargar las cajas mientras el flaco me contaba dinero. Billetes de 500, todos nuevecitos, que me hacían agua la boca pensando en la operación de Esperanza. Pero cuando abrieron la primera caja y vieron las figuras de santos en lugar de sus muñecos diabólicos, se armó el desmadre. ¿Qué chingaderas son estas?, gritó uno de los tipos, un gordo con tatuajes en los brazos. Estas no son las figuras que encargamos. El flaco se puso pálido como fantasma. Agarró una de las figuras de San Judas Tadeo y la aventó al suelo. Me cargó la verga. Nos cambiaron la mercancía. En ese momento entendí de qué tamaño era realmente el negocio. Los tipos empezaron a hablar de clientes que ya habían pagado, de trabajos de brujería que tenían comprometidos, de gente poderosa que estaba esperando esos muñecos para hacer daño. No era solo el flaco Herrera. Era toda una red de cabrones dedicados a joder vidas ajenas. ¿Tú tienes que saber algo?, me gritó el flaco agarrándome del cuello de la camisa. Nadie más tocó esa carga. Tú fuiste el único que la tuvo. Ahí fue cuando aparecieron los guerreros de la fe. Evaristo, Tomás y Don Refugio salieron de entre las sombras como ángeles vengadores. Pero no venían armados con pistolas ni navajas. Venían con algo más poderoso, agua bendita, cruces y la fuerza de su fe. En el nombre de Jesucristo,
gritó Tomás aventando agua bendita hacia los tipos, que se alejen las fuerzas del mal. Los cabrones se pusieron como locos. Empezaron a gritar, a correr de un lado para otro, como si el agua bendita los estuviera quemando. El gordo de los tatuajes se cayó al suelo revolcándose como si tuviera convulsiones. Otro se puso a vomitar sin parar. ¿Están endemoniados?, gritó don Refugio mientras seguía aventando agua bendita. ¿Por eso se dedican a esto? El flaco Herrera salió corriendo como alma que lleva el diablo, dejando tirado el dinero y gritando cosas que no se entienden. Los otros tipos lo siguieron, tropezándose y chillando como si los estuvieran persiguiendo demonios de verdad. Cuando se fueron, nos quedamos ahí parados en medio de la bodega, rodeados de santos y de billetes regados por el suelo. Evaristo se persignó 3 veces. Nunca había visto algo así, murmuró. Esos tipos tenían algo muy malo adentro. Tomás recogió todas las figuras de santos que habían aventado. Estas imágenes sagradas hicieron su trabajo, me dijo. Ahora sabemos que estábamos luchando contra algo muy poderoso. Esa noche regresamos a la parroquia con una victoria que sabía a gloria. Habíamos desenmascarado a toda una red de maldad, habíamos protegido a quién sabe cuánta gente de esos trabajos diabólicos, y yo había salido limpio de todo el asunto. El padre Miguel nos estaba esperando con café de olla y pan dulce. ¿Cómo les fue, guerreros?, nos preguntó con esa sonrisa que ya extrañaba cuando no la veía. Padre, le dije mientras me servía café, creo que esta noche ganamos una batalla muy importante. Los días después de la victoria en Puerto Marqués fueron los más tranquilos que había vivido en meses. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Una mañana, mientras ayudaba al padre Miguel a preparar la misa, me llegó una llamada que me puso el mundo de cabeza otra vez. Era Esperanza, y se escuchaba muy mal. Alberto, me dijo con la voz quebrada, los médicos dicen que ya no pueden esperar más. Que si no me opero esta semana, los quistes se pueden volver cancerosos. Se me fue el alma al suelo. Ahí estaba yo, sintiéndome como héroe por haber vencido al mal, y resulta que el problema más importante de mi vida seguía sin resolverse. Sin dinero, sin trabajo, y con mi vieja necesitando una operación urgente. ¿Cuánto necesitas, amor?, le pregunté aunque ya sabía la respuesta. 80.000 pesos, Alberto. Y el doctor quiere 50.000 de adelanto para apartar el quirófano. Colgué el teléfono sintiéndome más vacío que tanque sin gasolina. El padre Miguel se dio cuenta de que algo andaba mal porque me vio la cara de funeral. Cuando le conté lo que pasaba, se quedó callado un rato largo, de esos silencios que pesan más que una carga completa. Hijo, me dijo finalmente, a veces Dios nos pone pruebas difíciles cuando estamos aprendiendo a confiar en Él. Tu esposa se va a salvar, te lo prometo. Pero no va a ser como tú te imaginas. No entendí qué quería decir con eso, pero algo en su voz me tranquilizó un poco. El padre me dijo que me fuera a descansar, que él iba a hablar con los guerreros de la fe para ver qué se podía hacer. Esa tarde, sentado en el cuarto de la casa parroquial, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Había comenzado esta historia por ambición, queriendo resolver mis problemas con dinero sucio. Había cargado cosas del diablo, había puesto en peligro a mi familia, había mentido y me había metido en problemas que casi me cuestan la vida. Pero también había conocido gente buena. Gente que me había ayudado sin pedir nada a cambio. El comandante Rodríguez, que me pudo haber arrestado y en lugar de eso me mandó con el padre Miguel. Los guerreros de la fe, que arriesgaron su pellejo para ayudarme a salir del problema. El padre Miguel, que me había dado casa, comida y esperanza cuando yo ya no tenía nada. Me puse a llorar como niño chiquito. No de tristeza, sino de algo que no sabía cómo explicar. Era como si toda la porquería que había cargado estos meses me estuviera saliendo por los ojos. El miedo, la desesperación, la vergüenza de haberme vendido por dinero. Cuando llegó la noche, el padre Miguel tocó a mi puerta. Ven, me dijo, tengo algo que enseñarte. Me llevó al patio donde estaba estacionada la reina del asfalto. Ahí estaban todos los guerreros de la fe, pero también había más gente.
Señoras de la parroquia, trabajadores del puerto, familias completas que yo no conocía. Coyote, me dijo Evaristo con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas, queremos que conozcas a la gente que has ayudado sin saberlo. Una señora mayor se acercó y me agarró las manos. Mi hijo estaba enfermo, me dijo con lágrimas en los ojos. Llevaba 2 años sin poder trabajar, sin poder mantener a sus hijos. Hasta que ustedes descubrieron de dónde venía la maldición que le habían echado. Un pescador joven me abrazó como si fuera de su familia. Mi esposa no podía tener hijos, me contó. Nos habían hecho un trabajo para que nunca fuéramos padres. Pero desde que ustedes acabaron con esa red de brujos, ella está embarazada. Y así siguieron llegando. Una familia tras otra, contándome cómo las figuras malditas que yo había estado cargando estaban destinadas a arruinar sus vidas, y cómo al interceptarlas habíamos roto maldiciones que llevaban años lastimándolos. Al final resultaba que yo, sin saberlo, había sido el instrumento que Dios usó para salvar a toda esa gente. Cuando terminaron de hablar todas las familias, el padre Miguel se paró en medio del círculo. Hermanos, les dijo con esa voz que sabía llegar al corazón, este hombre que está aquí con nosotros no solo nos ayudó a todos. También necesita nuestra ayuda ahora. Les contó lo de Esperanza, lo de la operación, los 80.000 pesos que necesitábamos. Yo me puse colorado de pena, porque nunca me había gustado andar pidiendo limosna. Pero el padre siguió hablando. Coyote arriesgó su vida para salvar a nuestras familias. Y ahora nosotros vamos a arriesgar nuestros ahorros para salvar a la suya. Lo que pasó después me partió el alma de la emoción más bonita. Una por una, las familias empezaron a sacar dinero. Billetes arrugados, monedas guardadas en frascos, sobres con ahorros de meses. La señora que me había hablado de su hijo enfermo sacó 5.000 pesos de un sobre amarillo. Era para los medicamentos de mi muchacho, me dijo, pero él ya está sano. Mejor que se cure su esposa. El pescador joven vació una lata de galletas llena de billetes. Son 10.000 pesos, me dijo. Mi esposa y yo los habíamos guardado para cuando naciera el bebé. Pero sin usted no habríamos tenido bebé que esperar. Evaristo se quitó una cadena de oro que traía al cuello. Era de mi papá, me dijo con los ojos aguados. Pero él siempre decía que las joyas no valen nada si no las usas para ayudar a la gente buena. Don Refugio y Tomás se fueron corriendo y regresaron con más gente. Vecinos de la colonia, trabajadores del mercado, hasta el dueño de una taquería que había escuchado la historia. Todos llegaron con algo. Unos con dinero, otros con promesas de trabajo para mí, otros con contactos de doctores que podían hacer la operación más barata. Pero la sorpresa más grande llegó cuando menos me la esperaba. Se escuchó una camioneta frenando fuerte en la calle, y por la entrada del patio apareció el comandante Rodríguez. Venía en ropa de civil, con una sonrisa enorme y una mochila en la mano. ¿Cómo está, señor Mendoza?, me dijo dándome un abrazo como si fuéramos compadres de toda la vida. Vine en cuanto me enteré de lo que pasó en Puerto Marqués. El padre Miguel me llamó para contarme todo. Resulta que el comandante también tenía una historia que contar. Me explicó que llevaba 2 años investigando esa red de brujería que habíamos descubierto. Que habían arrestado al flaco Herrera y a sus cómplices cuando trataron de huir del puerto. Y que el gobierno tenía un programa para compensar a la gente que ayudaba en operativos contra el crimen organizado. Esto es para usted, me dijo sacando un sobre grueso de la mochila. 50.000 pesos por su colaboración en desmantelar una red criminal. Es oficial, con papeles y todo. No podía creer lo que estaba pasando. Entre el dinero que habían juntado las familias y los 50.000 del gobierno, ya tenía más de los 80.000 que necesitaba para la operación de Esperanza. Pero lo más increíble no era el dinero. Era darme cuenta de que yo, que había empezado esta historia sintiéndome solo y desesperado, ahora estaba rodeado de gente que me quería como familia. Hay algo más, me dijo el comandante con una sonrisa misteriosa. ¿Se acuerda de que me preguntó si conocía algún trabajo honesto para un camionero de confianza?
Resultó que el ejército necesitaba transportistas para llevar ayuda humanitaria a comunidades remotas. Trabajo bien pagado, con prestaciones, y lo más importante, trabajo limpio, que me iba a permitir dormir tranquilo todas las noches. Esa noche llamé a Esperanza y le conté todo. Se puso a llorar de felicidad cuando le dije que ya tenía el dinero para su operación, pero lloró más cuando le platiqué de toda la gente buena que había conocido. Alberto, me dijo con esa voz que me enamoró hace 25 años, parece que Diosito convirtió tu peor error en la bendición más grande de tu vida. La semana siguiente fue como vivir en un sueño bonito del que no me quería despertar. Regresé a Chilpancingo manejando la reina del asfalto con el corazón más liviano que una pluma. Llevaba los 80,000 pesos bien guardados en una bolsa que me había dado el padre Miguel, bendecida con agua santa y protegida por las oraciones de toda la comunidad. Esperanza me estaba esperando en la puerta de la casa con esa sonrisa que no veía desde hacía meses. Cuando le entregué el dinero y le conté toda la historia completa, se puso a llorar y a reír al mismo tiempo. No puedo creer que mi esposo sea un héroe, me decía mientras me abrazaba como si no me hubiera visto en años. La operación se programó para el viernes siguiente. El doctor que nos recomendó la gente del padre Miguel resultó ser un cirujano muy famoso de Acapulco que también tenía fe en Dios. Cuando supo la historia, decidió hacer la operación a precio de costo. Los milagros hay que ayudarlos, me dijo con una sonrisa. El día de la operación, toda la casa se llenó de gente. Vinieron mis compadres camioneros, los vecinos de la colonia, hasta mi suegra que vivía en Iguala. Pero la sorpresa más grande fue cuando llegaron Evaristo, Don Refugio y Tomás en una camioneta llena de comida. Habían manejado 3 horas para estar conmigo en ese momento tan importante. No podíamos dejar solo a nuestro hermano, me dijo Evaristo cargando una olla enorme de pozole. Además, tenemos que asegurar que esta celebración quede bien bonita. La operación duró 4 horas. Las 4 horas más largas de mi vida. Ahí sentado en la sala de espera del hospital, rodeado de toda esa gente buena, me puse a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Hacía un mes yo era un hombre desesperado, dispuesto a cualquier cosa por dinero. Ahora era un hombre con trabajo honesto, rodeado de amigos verdaderos, y casado con una mujer que se iba a curar gracias a la generosidad de gente que ni siquiera me conocía. Cuando el doctor salió del quirófano con esa sonrisa que significa buenas noticias, se me salieron todas las lágrimas que había estado guardando. Todo salió perfecto, nos dijo. Los quistes eran benignos, los sacamos todos, y su esposa va a estar como nueva en 2 semanas. Esa noche organizamos la fiesta más bonita que había visto en mi vida. En el patio de mi casa, con las luces de colores que pusieron los vecinos, con la música de los mariachis que contrató mi compadre Jesús, y con más comida de la que podíamos acabar en una semana. El padre Miguel llegó como a las 9 de la noche, cuando la fiesta ya estaba en todo su furor. Traía su guitarra y se puso a cantar canciones religiosas con esa voz que te llegaba al alma. Toda la gente se juntó alrededor de él para escucharlo. Esta noche, dijo el padre cuando terminó de cantar, celebramos más que una operación exitosa. Celebramos cómo Dios puede convertir cualquier maldad en bendición, cualquier error en oportunidad, cualquier desesperación en esperanza. Esperanza, que ya estaba en casa recuperándose, salió al patio en bata y pantuflas para estar con nosotros. Cuando el padre Miguel la vio, le pidió a toda la gente que hiciera un círculo alrededor de nosotros. Hermanos, dijo con esa voz que sabía tocar los corazones, vamos a hacer una oración especial de agradecimiento. Porque hoy hemos visto cómo el amor de una comunidad puede sanar cualquier herida. Todos se tomaron de las manos y rezamos un Padre Nuestro que se escuchó hasta en la calle. Y cuando terminamos, la gente empezó a gritar que vivan los coyotes, hasta que los vecinos salieron de sus casas para ver que tanta felicidad se estaba celebrando. Esa noche, acostado al lado de Esperanza que ya estaba completamente sana, le di gracias a Dios por haberme enseñado que la verdadera riqueza no son los billetes en la cartera, sino la gente buena que tienes alrededor. Han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Mientras les cuento esta historia, estoy manejando la reina del asfalto por la carretera federal 95, llevando medicinas y despensas a una comunidad de la Sierra de Guerrero. Es mi nuevo trabajo con el ejército,
Y cada viaje me llena el alma de satisfacción. Esperanza está completamente curada. Los médicos dicen que no hay ni rastro de los quistes, y ella está más bonita que nunca. Se puso a trabajar con las señoras de la parroquia haciendo bordados para vender, y con eso ayuda a otras familias que necesitan dinero para operaciones. Es mi manera de devolver lo que nos dieron, me dice. Alberto Jr. terminó el semestre con puras buenas calificaciones. Cuando le conté toda la historia, se quedó muy serio y me dijo, papá, ahora entiendo por qué siempre me decías que el dinero fácil cuesta muy caro. Ese muchacho está estudiando para ser ingeniero, pero los fines de semana viene a ayudarme a mantener el tráiler. Dice que quiere aprender el negocio honesto del transporte. Sigo en contacto con todos mis guerreros de la fe. Evaristo me manda pescado fresco cada 15 días. Don Refugio me ayudó a ponerle modificaciones nuevas a la reina del asfalto para que cargue mejor las ayudas humanitarias. Tomás ya se ordenó de sacerdote y ahora trabaja con el padre Miguel en la parroquia. El comandante Rodríguez se volvió mi compadre de verdad. Su hija se va a casar el próximo mes y me pidió que fuera el padrino de transporte de la novia. Usted es de los hombres en los que se puede confiar, me dijo. Y en estos tiempos, eso vale más que el oro. Hace un mes pasé por Puerto Marqués entregando material para reconstruir una escuela que se había caído en el último huracán. Cuando vi la bodega donde había sido el enfrentamiento con el Flaco Herrera, ya estaba convertida en un centro de distribución de comida para familias pobres. El padre Miguel me había contado que después de que arrestaron a los brujos, varias organizaciones buenas se hicieron cargo del lugar para darle un uso bendito. La semana pasada me tocó pasar por Acapulco, y obviamente fui a visitar la parroquia. El padre Miguel está igual de sabio y de bueno, pero ahora tiene más canas. Coyote, me dijo mientras tomábamos café de olla en el patio, ¿sabes cuál fue el milagro más grande de toda esta historia? ¿Cuál, padre? Que un hombre que empezó buscando dinero fácil terminó encontrando riqueza verdadera. Y que una carga de maldad se convirtió en semilla de bendiciones para muchísima gente. Tiene razón el padre. Porque ahora, cada vez que manejo por las carreteras de México, no llevo solo medicinas o comida. Llevo esperanza. Cada pueblo al que llego, cada familia que ayudo, cada niño que sonríe cuando ve llegar la reina del asfalto cargada de cosas buenas, me recuerda que Dios puede usar hasta nuestros peores errores para hacer cosas hermosas. Ya no soy el mismo hombre que aceptó cargar esas figuras malditas por desesperación. Ahora soy Alberto el Coyote del Sur, transportista de la esperanza, guerrero de la fe, y el hombre más rico del mundo porque tengo a Esperanza sana, a mi hijo orgulloso de su papá, y a una familia enorme de hermanos que conocí en el camino. Cada mañana, antes de arrancar el motor, toco la medallita de la Virgen de Guadalupe que cuelga de mi espejo y digo la misma oración, Virgencita, que este viaje sirva para llevar bendiciones, no maldiciones. Que mi carga sea siempre de esperanza, no de dolor. Porque aprendí que en la carretera de la vida, no importa que tan perdido te sientas o que tan oscuro se vea el camino. Siempre hay gente buena dispuesta a ayudarte a encontrar la salida. Y cuando encuentras esa luz, tu obligación es convertirte en luz para otros que vienen detrás. Esa es mi historia, compañeros del volante. Y si algún día se sienten tentados por dinero fácil que huele a problemas, acuérdense del Coyote del Sur que casi se pierde por andar de ambicioso, pero que encontró la riqueza más grande del mundo, una familia de corazones buenos que nunca lo abandonó. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo.